¿El discurso tiene usted? Luis, ¿el discurso tiene usted? El discurso. Sí, estamos. No sé si está encendido esto. Buenos días a todos. Estamos aquí en la mesa la directora general de Minería y Energía del Gobierno del Principado de Asturias, doña María Belarmina Díaz Aguado. También nos acompaña José Luis Álvarez, jefe de la sección de promoción económica del Ayuntamiento de Avilés. Y bueno, vamos a comenzar esta mesa de inauguración con la presentación por parte de los que estamos aquí en la mesa. Y bueno, tiene la palabra ahora José Luis Vega. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Mi presencia aquí es para trasladarle el mensaje de mi alcaldesa, Marimí Monteserín, que quiere que disculpar la ausencia. Los acontecimientos de la última semana en Avilés han hecho que haya modificado su agenda, con la mala suerte que con la ilusión que tenía ella para estar presentando esta feria haya tenido que realizar un pleno que está celebrándose ahora mismo, y lo que le quería trasladar era el agradecimiento sobre todo a la Cámara de Comercio por habernos brindado la oportunidad de participar en esta feria. También a una de las patas importantes de esta feria, que es el Gobierno del Principado de Asturias, tanto a través de su directora general de Minería y Energía, como de su brazo armado, del Principado de Asturias, para esa misión comercial inversa que hemos sido capaces de atraer, donde hay 20 compradores internacionales que se están entrevistando con alguna de las empresas que están aquí presentes. Y también, como no, a los responsables que nos han ayudado en la confección de la parte técnica de este Salón de las Energías, como es la Universidad de Oviedo, sobre todo a través de la Escuela Politécnica de Ingeniería, Juan Carlos Campo, su director, andaba por aquí, y también de los colegios profesionales, tanto de ingenieros industriales como de minería. Y les queremos agradecer esto porque cuando la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Avilés se sentaron para ver qué podíamos hacer con lo de los renovables, una petición que nos venía del sector y concretamente de una persona, de uno de los directivos de la unidad de la Unión Española Electrointensiva, Javier Font, nos trasladaba la idea de que era el momento, y estoy hablando de hace 2 años, de apostar por las energías renovables. De entonces para acá han ocurrido dos hechos que en sí son suficientemente diferenciados para ver que aquella apuesta donde decía que ahora era el presente, lo que estaba viendo Javier, lo que estaba viendo la Cámara de Comercio, era que estábamos hablando de futuro en un presente que cada vez es cierto. A raíz de hace 2 años para acá han ocurrido 2 hechos. Uno, la decisión de la Unión Europea con ese objetivo para el 2030, donde un porcentaje altísimo de la energía que se utiliza en Europa sea a través de renovables, y otra, la decisión del Gobierno de Sánchez de hacer ese Ministerio para la Transición Ecológica. Podemos estar más a favor o más en contra de estas decisiones, pero lo que nos tocaba a Avilés era aprovechar una de nuestras ventajas competitivas, y nuestra ventaja competitiva era que Asturias era una fábrica de renovables y que Avilés era el embrión de esa fábrica de renovables. Y tanto Avilés como Asturias necesitaban hacer ese Salón de las Energías donde visibilizar a potenciales compradores que el tejido industrial de Asturias, el tejido industrial de Avilés, está especialmente diseñado para mejorar y seguir especializándose en ese tratamiento de las megaestructuras. Para eso, cuando estuvimos trabajando en esto, nos dimos cuenta que había una parte importante que es, como decía uno de sus presidentes, el presidente, bueno,
presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, decía que lo importante aquí era la función de los puertos en ese, él decía, bálsamo, ese lubricante que tienen que ser los puertos, que todos decimos que mueven un Producto Interior Bruto importantísimo para la economía asturiana, pero que los puertos, en definitiva, tienen que ser ese mecanismo que tiene que facilitar la entrada de materia prima y el suministro a través del mar, de esas megaestructuras que el puerto de Avilés está facilitando a las dos empresas, yo creo que de las más importantes que tenemos aquí en Avilés. Y era eso, trasladarle el mensaje de la consejera, perdón, de la alcaldesa, un mensaje de agradecimiento a los participantes y desearle a los visitantes, a los expositores, que tengan una buena feria, porque ese fue el objetivo con el que Cámara de Comercio y Ayuntamiento de Avilés y Gobierno de Asturias nos pusimos a disposición de la demanda que nos había hecho el sector empresarial avilesino. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Y ahora tiene la palabra la directora general de Minería y Energía. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Estoy un poco afónica, pero yo creo que se me oye bien igual. En primer lugar, quería daros las gracias por esta invitación a participar en esta inauguración, tanto a los demás organizadores, al Ayuntamiento de Avilés, a la Cámara de Comercio, por supuesto, a las autoridades portuarias aquí presentes, y dar los buenos días a todos, a las autoridades, a los patrocinadores y, desde luego, a los que sois los protagonistas indiscutibles, que sois las 40 entidades participantes y los 20 miembros de esa misión inversa que es tan destacada y tan importante para Avilés. Nosotros, como Gobierno del Principado, queremos mostrar nuestro total apoyo a esta iniciativa. Ya lo transmitimos en aquella primera reunión de la que hablaba antes José Luis, y tanto desde la propia Dirección General de Minería y Energía como desde la Fundación Asturiana de Energía, desde FAEN. Ningún municipio asturiano ejemplariza como Avilés ese binomio del que siempre hablamos, el binomio industria-energía que se produce en Asturias. Cuando hablamos de la potente base industrial de Asturias, estamos a la que no debemos renunciar, además, y en la que debemos trabajar cumpliendo con esos objetivos europeos a los que hacía referencia también José Luis. Estamos hablando de Avilés cuando hablamos de ese binomio. Cuando recordamos que somos la comunidad española con un mayor consumo de energía per cápita, que en parte se debe al peso de la industria, que está muy por encima de nuestro PIB o de lo que nos correspondería por población, estamos también hablando de Avilés. Y cuando citamos la singularidad energética del Principado de Asturias, que queda claramente mostrada en que nuestro consumo energético debido a la industria es aproximadamente un 69% y que está muy por encima del 23% de España o el 25% de Europa, estamos también, como os digo, refiriéndonos a Avilés. Debemos buscar la explicación a todos estos datos, sin duda, en la industria electrointensiva y en Avilés. Por eso tenemos que mirar hacia aquí, porque Avilés es el corazón de la industria asturiana. Iba a decir española porque me vine arriba, pero también es verdad que tenemos un gran peso dentro de España. Por eso aquí y ahora es necesario volver a reclamar ese gran pacto de Estado que llevamos reclamando tiempo en cuestión de energía y que todavía ayer nuestro presidente Javier Fernández reclamó en el debate de orientación político. Un pacto que garantice un precio competitivo, estable y predecible de la energía y que cumpla con las necesidades del sector industrial. Y diréis, ¿y por qué hablas de esto hoy que estamos hablando de renovables? Porque no podemos obviar todo esto. Descarbonizar la economía puede tener un impacto muy alto en Asturias y así lo tenemos que considerar y tener en cuenta. Por eso hay que hacerlo de forma planificada, hay que hacer un análisis profundo y debemos de fijarlo todo en normas de verdad preestablecidas y no confiar en un aparente mercado perfecto, que al final nos iba a llevar a deslocalizaciones de industrias y a que se traslade un problema medioambiental, que es un problema global, hacia otras zonas del planeta con un menor coste seguramente de salarios, pero con un mayor impacto ambiental. Por tanto, es fundamental no agravar ese problema y eso también pasa por las renovables. Pero en Asturias no podemos olvidar que el 73% de nuestra generación es con carbón y que tenemos 5 centrales térmicas de carbón. Sin el adecuado tratamiento ambiental puede que no sean viables, pero considerando el tratamiento ambiental que se les puede someter hoy en día y que muchas ya han acometido esas inversiones, no deberíamos menospreciar tampoco el carbón dentro de ese mix energético, en tanto en cuanto se produzcan esos avances que todos esperamos y requerimos también para la industria.
Pero desde luego, si hay algo clave en ese mix energético, tanto mundial como regional, son las energías renovables en este momento, que son una solución clara para lograr ese objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Su desarrollo, no lo podemos perder de vista, no sería posible sin industrias claves, como el acero o el aluminio, que muchas de ellas se ubican en Avilés. Tampoco lo serían sin otras actividades empresariales, por ejemplo, la minería de carbón, de silicio, de litio para las baterías de los coches, que necesitamos para obtener determinados materiales o, como decía, para contribuir a ese mix energético diversificado. Por eso la feria que hoy empieza y que continúa mañana es clave, porque ratifica la apuesta de Asturias y de Avilés por las renovables y porque debe de ser una muestra clara de las capacidades que tiene el tejido empresarial asturiano en relación con un sector que está en crecimiento. Asturias, además del potencial energético que tiene y que paulatinamente se irá explotando con criterios de sostenibilidad, ha encontrado en las renovables una importante empresa tractora para su propia actividad industrial y de servicios. Los jackets, las piezas de transición o los fustes son ejemplos de fabricación industrial. Pero no podemos olvidar otras actividades como el desarrollo de los anclajes de sistemas fotovoltaicos, la construcción de barcos o el uso de barcos perfectamente diseñados para temas energéticos, la ingeniería de parques eólicos, de termosolares, la prestación de servicios de consultoría, es decir, trabajos que desde Asturias se hacen para todo el mundo y que forman parte de la cadena de valor del sector renovable. Solo en offshore, mi consejero recordaba ayer que hay más de 50 empresas en Asturias que facturan más de 5.000 millones y generan 15.000 empleos, más de 15.000 empleos. Es muy difícil cuantificar el impacto en las renovables porque muchas de estas empresas diversifican su actividad, pero estamos hablando en cualquier caso de miles de millones de euros de facturación y miles de empleos. Para el Gobierno del Principado, esta feria representa una muestra de la evolución positiva de la industria asturiana. Los empresarios habéis sabido adaptaros, innovar y competir con los mejores, y lo habéis conseguido posicionándose en el mercado internacional, sin olvidar el apoyo institucional del Principado. Permitidme romper una lanza a nuestro favor, que siempre lo ha hecho a través de los múltiples organismos de apoyo, como es el caso de Asturex en esta feria. La feria muestra entonces la oportunidad de crecer, de mostrar capacidades a otros mercados. Donde tenemos capacidad de actuación, lo hemos estado haciendo, mediante inclusión en estrategias de especialización inteligente, como la RIS3, los catálogos de la cadena de valor, o el lanzamiento de programas específicos de ayuda, o participación en iniciativas como la Vanguard Initiative, en la que está FAE, en la Fundación Asturiana de Energía. Y, por supuesto, la aún incipiente plataforma para regiones mineras de carbón en transición, donde la apuesta por la diversificación y nuevas actividades empresariales en terrenos, en territorios mineros de carbón, es muy importante para Asturias. Ahí estamos nominados como equipo país y queremos, pues colaborar para traer fondos europeos a Asturias, y ahí hay un hueco muy importante, yo creo, para las actividades en renovables. Y luego no podemos también olvidar pues ferias y jornadas como la de ayer en Ámsterdam, la feria de offshore de ayer de Ámsterdam, en la que estuvo presente el consejero, bien como os digo directamente o a través de Asturex y de FAIN. Debemos entonces poner en valor las potencialidades de Asturias y de Avilés para abordar esos desafíos de la transición energética. Su potente red de infraestructuras con los puertos de Avilés y de Gijón, la disponibilidad de materias primas, en especial de metales, como os decía, las mencionadas industrias, tanto fabricantes como tractoras, instituciones y organismos de investigación como la mencionada Universidad de Oviedo, la red de centros tecnológicos especializados, el polo del acero, institutos internacionales como el CSIC-INCAR y nuestra propia estrategia de movilidad sostenible a nivel de región, con actuaciones muy destacables en calidad del aire o en el transporte eléctrico. Debemos continuar en esta senda ya iniciada, y a mí me gusta dejar muy claro que llevamos tiempo trabajando en ella, a la eficiencia energética y a las energías renovables. Este año hemos dado más de 1.200.000 euros para estas actuaciones, de los cuales 344.000 euros fueron para movilidad sostenible. Hemos dado también 1,5 millones de euros en actuaciones para reducción de emisiones de carbono. Y tenemos que también apostar por la geotermia. El año pasado dimos medio millón de euros para una actuación en Mieres y acabamos de aprobar más de 1 millón de euros para una actuación de geotermia en Langreo, en viviendas de protección oficial, en un geriátrico y en edificios municipales. ¿Y a futuro qué tenemos que hacer? Pues invertir en tecnologías renovables, nuevas tecnologías, oceánica, la solar concentrada, algas, residuos. Fomentar también la utilización sistemática de los calores residuales en la industria y la generación de electricidad con combinación de calor y electricidad. Y desde luego impulsar el almacenamiento de energía como uno de los aspectos claves de futuro para el futuro de las renovables también. En este momento pues es fundamental
continuar trabajando y apostar por proyectos novedosos, generadores de empleo y singulares, que podrían aportar un gran valor añadido a Asturias. Proyectos de I+D+I replicables en otras regiones, nuevas propuestas en geotermia o biomasa, propuestas de utilización del combustible sólido reciclado, estrategias basadas en economía circular verde. Fijaros qué de cosas os dejo para discutir durante estas jornadas. Y también ensayos en tecnologías de almacenamiento, que os recuerdo que la Fundación Asturiana de Energía ya está trabajando en ello y tiene un proyecto precioso que desde luego apoyamos también nosotros. Para resumir, tenemos pues una amplia experiencia en una transición que ya ha empezado y un potencial enorme para seguir evolucionando, que nos posiciona en un lugar privilegiado y ante un periodo clave de transición ordenada, pero también de oportunidades. Me gustaría terminar, como empecé hablando de la industria electrointensiva, a ver si pensáis que no veo futuro a todo esto, y se lo veo todo. Churchill decía que un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Somos tremendamente optimistas y además no vamos a esperar a que lleguen las oportunidades. Vamos a prepararnos y vamos a ir a por ellas, sin esperar a que llegue un cambio de modelo que ponga en peligro nuestra riqueza social e industrial. Nuestro objetivo debe ser mantener el empleo y el apoyo a nuestra industria electrointensiva, pero también tiene que ser eficientes energéticamente, ser tecnológicamente punteros y promover nuevos modelos de negocio vinculados a las energías renovables. Por eso es tan importante este Salón de las Energías Renovables que se celebra hoy aquí, al que le deseamos mucho éxito en esta primera edición y además deseamos que continúe también en un futuro. Esperamos que la feria se convierta en un mostrador eficaz, en un demostrador de las capacidades de Asturias y de nuestra consolidación en esta actividad regional en el sector de las renovables, y desde luego que muestre también nuestra apuesta clara y sin fisuras por un sector al que fiamos muchas esperanzas de presente y desde luego de futuro. Muchas gracias. Directora General, representante del Ayuntamiento, señoras y señores, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a todos ustedes su presencia hoy aquí, que respalda un proyecto que nace de estos organismos, el Ayuntamiento, Principado, Astures y la propia Cámara, y que sin duda esa representación que está hoy aquí presente, autoridades militares, presidentes de los puertos, colegios profesionales, representantes sindicales y sobre todo las empresas que con su presencia hoy aquí y abajo nos respaldan en este proyecto que pretende tener continuidad y que sin duda entre todos conseguiremos que así sea, porque Avilés lo necesita y la comarca y sobre todo Asturias necesita de este tipo de actuaciones que son tan necesarias para la economía de nuestra región. La feria que hoy inauguramos es fruto de meses de trabajo en colaboración con el Ayuntamiento, Principado y Astures. Lo comentaba el día de la presentación de la feria en los medios de comunicación. Podemos decir que las energías renovables se están implementando en el mundo tanto por su mayor respeto medioambiental como por su menor coste. Merece la pena destacar una serie de datos que dibujan el escenario en el que se mueve este sector. Entre 2013 y 2015, la potencia eólica instalada creció más del 20% en Europa, un 36% en Asia y un 24% en Norteamérica, mientras que en España lo ha hecho alrededor del 1%. Entre 2013 y 2015, la potencia solar fotovoltaica aumentó más de un 15% en Europa, un 58% en Asia, un 52% en Norteamérica. España, el país del sol, tuvo un crecimiento cercano al 0,5%. Con este pasado y presente, cabe pensar qué deparará el futuro. Hoy España produce el 40% de la electricidad con fuentes limpias, principalmente la hidroeléctrica y eólica, con instalaciones de la década pasada. Pero el futuro viene marcado por el Acuerdo de París. Esto supone que en 2050 toda la generación eléctrica tendrá que estar descarbonizada para cumplir este acuerdo contra el cambio climático. Es decir, que no se podrá generar con fuentes que emitan CO2, y la vía son las renovables. Hay que tener en cuenta que las inversiones en este sector
se llevan a cabo con una planificación de 20 a 25 años. Por eso, es bueno pararse a analizar y buscar estrategias, que es lo que nos proponemos hacer en esta feria. Inauguramos hoy la que es la primera Feria Nacional de Energías Limpias Norte Renovables. Incluye una misión comercial internacional con una veintena de potenciales compradores y reúne al sector de las energías renovables con el objeto de impulsar a las empresas a abrir nuevos mercados y generar negocio. El programa incluye jornadas técnicas, talleres, demostraciones y 40 stands con las últimas novedades, productos y servicios. Norte Renovable cuenta con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la autoridad portuaria. Congrega al sector de la fabricación, instalación y desarrollo en torno a las energías renovables. Los objetivos de la feria son conocer, debatir, chequear sistemas, ejemplos y resultados de otros países, empresas e instituciones. También buscamos contribuir al desarrollo, posicionamiento y apertura de nuevos mercados, además de abrir mercados y generar negocio. Hemos convertido este pabellón en un espacio único en el que las empresas expositoras pueden crear agendas de compradores y tengan la promoción necesaria. En la zona de exposición participan, como digo, 40 stands comerciales y se desarrollará una misión comercial inversa con 20 potenciales compradores internacionales interesados. Las jornadas técnicas incluidas en el programa están avaladas por la Universidad de Oviedo y los colegios profesionales oficiales, los colegios oficiales facultativos de minas e ingenieros industriales. Desde el principio hemos visto a Avilés como el lugar idóneo de alumbrar esta iniciativa. Estamos hablando de una ciudad que está haciendo del campo de la innovación y la investigación uno de sus sellos de identidad. Lo hace a través del desarrollo del Parque Científico y Tecnológico, Avilés, Isla de la Innovación, donde se ubica la Manzana del Acero. En torno a ese polo de conocimiento, entidades de referencia como el Centro Tecnológico del Acero del ITMA y el Centro de I+D+I ArcelorMittal y del Centro de I+D+I Avilés Innovación Island Center son en el entorno industrial sobre el que se asientan empresas que mediante el desarrollo tecnológico han diversificado su actividad hacia el sector de las renovables. Es el caso de compañías de reconocido prestigio como el Grupo Daniel Alonso, Asturfeito, Yasia, Isastur y otras muchas. Queremos agradecer y felicitar a Asturés por el trabajo realizado con la agenda de compradores internacionales. También aprovecho para recalcar la labor del Gobierno de Asturias, que se ha involucrado en la feria a través de la Dirección General de Energía. Y no puedo olvidar a nuestro compañero de organización, el Ayuntamiento de Avilés, que no dudó un instante su participación desde el mismo momento en que se presentó este proyecto hace ya más de un año. Todos hemos trabajado a lo largo de estos meses para que estas próximas jornadas en Avilés y por ella en Asturias, y con ella en Asturias, sea la capital de las renovables de España. La feria elige como marco la comarca con mayor densidad industrial de España y una de las de mayor concentración de multinacionales de Europa. Una capitalidad, por cierto, que quiero reivindicar especialmente hoy. Seguimos trabajando para que sea así, superando las dificultades que haga falta. Un sector industrial consumidor electrointensivo que está en permanente debate en torno al precio de la tarifa eléctrica, por su incidencia en la competitividad y la incertidumbre que genera en cuanto a futuras posibles inversiones. Vivimos ahora, de hecho, momentos de mucha incertidumbre que tenemos que superar. Asturias trabaja en su consolidación como territorio innovador con empresas especializadas en los diferentes procesos, conformando una cadena de valor. Todo ello, lo he dicho desde el principio, creemos que esta feria tenía que existir, la teníamos que crear, la necesita esta comarca y la necesita Asturias. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos, pasen, sí. Buena, mucha risa, ¿eh?